Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Typemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autor que la pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Typemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fúndate una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 350. Capítulo 350. Sentimientos que aún arden. Cariño, de verdad. He vuelto y te quedas así de callado, ¿sigues enojado? No, solo quiero sentir este momento con delicadeza. Miraré al futuro y viviré bien. ¿No fue eso lo que me dijiste al final? He estado haciendo eso hasta ahora. Artemisa, tienes que considerar mis sentimientos al volver, ¿no crees? Emociones complejas se entrelazaban en el corazón de Moran. Por un lado, estaba la sorpresa y la duda de no estar seguro de si esto era un sueño. Por otro, la alegría por cada minuto y segundo de este momento. Querer enfadarse y regañarla por su terquedad durante la guerra, querer estrecharla en sus brazos y transmitirle su amor, o querer contarle los diversos cambios a su alrededor en estos últimos años, hay demasiadas emociones en su corazón. Esto no puede explicarse con unas pocas palabras. No sabía si estar enojado, suspirar o mostrar una sonrisa jubilosa. Ni siquiera él mismo podía descifrarlo. Algo indigno para un hombre. Pero estas emociones pueden resumirse en una frase. Eres feliz de ver a Artemisa de nuevo. Aparte de eso, nada más parece importar. El alma se siente enormemente vigorizada por ello. Pero, sigo estando muy feliz. Moran confesó esto con sinceridad. No dejaría que Artemisa conociera otra emoción que no fuera esa. Era una cuestión de orgullo masculino. Jeje, yo también estoy muy feliz. Estar con cariño es lo más importante para mí. Las yemas de los dedos de Artemisa tocaron el rostro de Moran, como si quisiera profundizar en el recuerdo de los contornos de su amante. Pelasgia era una nación isleña en el mar. Con el invierno acercándose, los vientos fríos llegaban a la isla junto con las corrientes oceánicas, y la temperatura actual era muy baja. Aunque así fuera, todo lo que Artemisa transmitía era calidez, dándole a Moran una increíble sensación de alivio. Con dulzura, con amor. Soy la diosa a cargo de la caza y la naturaleza, no alguien como Demeter que puede sanar a otros. Aún así, quiero convertirme en una diosa guardiana que te impida sufrir, cariño. Al igual que tú me amas profundamente, ¿lo he logrado? No escatimas esfuerzos para salvarme cada vez. Aunque pareces una diosa guardiana algo impropia, creo que lo has hecho, porque ahora soy muy feliz. Jeje, es así. Entonces estoy satisfecha. Ah, no, no puedo ser complaciente, tengo que mantenerlo de ahora en adelante. Escuchando la dulce declaración de Artemisa. Mirando su sonrisa radiante, que no había visto en mucho tiempo y que le pertenecía solo a él. Era muy extraño. Su pecho estaba lleno de sentimientos que no sabía cómo describir, muy sutiles. Cariño.
Oye, no me hagas entretenerme sola, tienes la boca abierta y tus ojos me miran sin siquiera parpadear, es que te ves muy interesante así, nunca me canso de mirarte, ¿no eres tú igual? Has estado sosteniendo mi mano desde hace un rato, como un perezoso, y riéndote como una idiota. ¿Qué es un perezoso? Además, la sonrisa de una diosa no es una risita tonta. En mi opinión, no hay mucha diferencia, ¿sabes? Si otros te vieran ahora, definitivamente te tacharían de pervertida. Ah, me temo que no solo se dañaría la reputación de la diosa de la luna, sino también la mía. Pero, cariño, claramente lo estás disfrutando. Te estás riendo por dentro, ¿verdad? Te vi. Tu calidez y la de Artemisa no disminuyen a pesar de haber estado separados por la vida y la muerte durante casi varios años, su forma de llevarse no ha cambiado, siguen siendo como un par de amantes tontos llenos de una vitalidad extraordinaria en todo momento a la vez que hacen que la gente sienta que son ruidosos, también emanan una atmósfera que despierta envidia en los espectadores. En esa atmósfera tan cálida y alegre, Morán hizo la pregunta clave. Era una pregunta que debía hacerse a Artemisa para poder mantener la felicidad actual. Por cierto, ¿cómo reviviste? Morán hizo una pausa y preguntó. Tenía que entender qué estaba pasando. De lo contrario, si Artemisa se escapaba una segunda vez, nadie podría asegurar qué locura llegaría a cometer él. Recuerdo que, en aquel momento, tu cuerpo se descompuso y tu núcleo divino ya estaba destrozado. Incluso Demeter dijo que no había posibilidad de repararlo. Bueno, la respuesta es, yo tampoco lo sé. Dijo Artemisa con una sonrisa brillante. Dijo algo vergonzoso con total seriedad, incluso soltando un no lo sé como si fuera lo más lógico del mundo. No bromeo. El último recuerdo que tengo tras despertar es hasta el punto en que te salvé, cariño. Después de eso, cuando desperté de nuevo, estaba en otro lugar. ¿Otro lugar? Cuando digo otro lugar, no es muy lejos. Es el templo en esta isla. No esperaba que construyeras un templo para mí en la isla, cariño. Me hace tan feliz. ¿Me extrañaste? ¿Cuántas veces al día me ofreces oraciones? ¿Planeas convertirte en mi seguidor? Necesitas mi cuidado especial. Artemisa se veía emocionada y eufórica. Se enteró por las oraciones de los creyentes de que Morán no estaba muerto y que había logrado la victoria en la batalla de los dioses. Ni hablar de lo feliz que se sintió en ese momento. Su corazoncito palpitaba de emoción. Artemisa salió volando del templo como una exhalación, asustando a los creyentes y sacerdotes que la miraban con incredulidad. Quiero verte, quiero verte. Tales emociones crecían en su corazón, quemando su alma como un fuego voraz. Quiero ver a quien obtuvo la victoria, quiero volver a ser como antes, quiero reír y jugar contigo otra vez. El amor hace que la gente lo dé todo, y el romance otorga la salvación incluso si se aplica a los dioses. Más bien, esto es más significativo para los dioses, porque la mayoría son seres que llevan su ego al extremo y una diosa enamorada es lo más aterrador. Artemisa siempre ha estado en un estado de amor apasionado, a diferencia del modo de pareja vieja de Morán y Morgan. Estar con ella es, básicamente, una experiencia nueva cada día. Siempre hay innumerables sorpresas. 351. Capítulo 351. La diferencia entre dioses máquina y dioses conceptuales. Me llevé una parte de tu alma conmigo, cariño, y eso no es mentira. Puedo sentir que mi alma está contigo y tu alma está en mi cuerpo. Por eso pude encontrarte, realmente somos uno solo. A Artemisa no le importaba cuál fuera la razón de su resurrección. Solo sabía que era muy feliz. Poder ver a Morán de nuevo era suficiente para ella. Sí, justo como dijiste, respondió Morán con gran emoción. Quizás a Artemisa no le interese el motivo, pero tú no tienes forma de no investigarlo con claridad por lo que Artemisa ha dicho hasta ahora. ¿Se despertó en el templo o al principio el momento del despertar, el lugar del despertar y cuál es la forma conceptual de su existencia ahora? Tienes que descifrar todo esto. ¿Todavía tienes contacto con tu cuerpo mecánico ahora? ¿Eh? Al escucharte decir eso, cariño, me acabo de dar cuenta de que he perdido completamente el contacto con mi cuerpo real. No solo eso, sino que no he detectado los programas anteriores y no puedo predecir con la unidad de cálculo ni la unidad aritmética. ¿No significa eso que solo queda la unidad emocional? Ante el recordatorio de Morán, Artemisa intentó llamar al cuerpo verdadero del dios máquina. Sin embargo, después de un largo rato, frunció el ceño. La conexión con el cuerpo real se había cortado así de simple, pero ella seguía caminando sobre la tierra. Esta era una forma de existir que Artemisa no podía comprender. Es extraño.
En el pasado, cuando quería actuar, dependía del cuerpo real para crear independientemente un programa de subsistema para transformarme en una persona divina. Ahora, parece que todo está al revés. Artemisa estaba muy desconcertada. Era como si el subprograma se hubiera separado del programa principal, lo cual era imposible según el sentido común de los dioses máquina. El programa que limitaba sus acciones ya no existía. Todo lo que quedaba allí era la sensibilidad más pura y el amor por el hombre frente a ella. Era como si no estuviera viviendo como una máquina, sino como una vida orgánica existiendo allí. Cariño, ¿qué me pasa? Artemisa se sintió un poco inquieta. Ante este modo de existencia sin precedentes, incluso ella, que alguna vez fue un dios máquina, se sentía sorprendida e insegura. Quería vivir con Moran por mucho tiempo. Ese era su deseo. Esta sensación desconocida la hacía sentir intranquila, temerosa de ser separada de Moran otra vez. Tu silencio puso a Artemisa aún más ansiosa, aunque estaba muy inquieta en su corazón, finalmente decidió mirarte con ojos de confianza. Creía que tú encontrarías la respuesta, y también creía que tenías los mismos pensamientos que ella. Ninguno permitiría que el otro se marchara tal como pensó Artemisa. Combinaste tus miles de años de experiencia e hiciste el juicio final posible basado en diversas situaciones, puede que te hayas convertido verdaderamente en un dios en el sentido real de la palabra. Emitiste un juicio directo combinado con la situación de cuando Artemisa despertó, y analizando su aura para tomar una decisión. Las tres diosas gorgonas en la isla, y Castor y Pollux, estos son los antiguos dioses nativos de este planeta. Ahora, el aura de Artemisa es muy similar a la de ellos. No entiendo nada. Cariño, siempre he sido un dios, y todavía puedo ejercer mi autoridad ahora. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo de antes? ¿Acaso ustedes, los dioses máquina, no estudiaron la composición de los dioses de este planeta? ¿Estudiar? ¿Para qué? Nosotros mismos somos dioses. Podemos hacer más cosas que las formas de vida nativas y también somos más fuertes en poder. Además, no nos llamábamos a nosotros mismos dioses al principio. Fueron los humanos quienes nos pusieron ese título. Artemisa explicó la situación de los dioses máquina. Solo porque los humanos los consideraban dioses, Artemisa y las otras naves insignia pensaron que lo eran. Pero, de hecho, las máquinas y los dioses son diferentes. La mayoría de los dioses nativos de la Tierra son encarnaciones de la naturaleza, y la otra parte son existencias transformadas por la fe. Los dioses máquina, por otro lado, son esto último. Ellos mismos no son la encarnación de conceptos naturales, sino que utilizan la adoración y la fe humana como la coraza del dios, mientras que su esencia siempre ha sido la de naves estelares de acero. Ustedes los dioses máquina son realmente despreocupados. Pero no te desvíes del tema. Lo que quiero decir es que has perdido el contacto con tu cuerpo mecánico. Artemisa, ya no existes como una máquina, sino que te has transformado en la diosa de la luna y en la encarnación de la naturaleza adorada por el pueblo griego. Le explicaste a Artemisa. De hecho, esto no es difícil de entender. Originalmente, los dioses máquina estaban vinculados conceptualmente en un sentido físico, y eran dioses compuestos por múltiples estructuras. Son existencias muy especiales en este planeta. Aunque Artemisa perdió su cuerpo mecánico, desde un punto de vista mecánico, entró en una muerte irrecuperable. Sin embargo, los griegos todavía la adoraban como a un dios. Su cuerpo mecánico con significado físico desapareció, pero el concepto del dios sigue existiendo aquí intacto. En otras palabras, ya no eres un dios máquina, sino que caminas por este mundo como un dios conceptual. Aunque esto es solo mi suposición, creo que es muy probable que sea el caso. Moran recordó la información del mundo de Fate. ¿Recuerdas vagamente que los dioses máquina del Olimpo encontrarán una catástrofe en el futuro que destruirá sus cuerpos mecánicos, forzándolos así a transformarse de dioses máquina en dioses conceptuales? Los actuales dioses titanes también son así. La pérdida del cuerpo mecánico en este planeta no significa el fin de los dioses máquina. Aún pueden sobrevivir como dioses conceptuales. Además, Artemisa es uno de los dioses principales más populares, incluso entre los 12. El pueblo griego no sabe de la muerte de Artemisa, y en los últimos años han estado ofreciéndole oraciones. Como siempre, con el tiempo, su resurrección se vuelve natural. Esto también explica por qué despertó en el templo, en lugar de en algún otro lugar extraño. Si ese es el caso, entonces el mecanismo de este planeta es realmente bueno. La fe de mis niños permitió que regresara, dándome la oportunidad de encontrarme con cariño de esta manera. Parece que es hora de que considere esforzarme para pagar la fe sincera de mis niños. Artemisa creyó en la explicación de Moran. Ella todavía ama a la humanidad.
Su amor por la humanidad se ha vuelto incluso más fuerte. No solo porque el hombre que ama es humano, sino porque la humanidad fue la oportunidad para que ella y Moran se encontraran de nuevo. Por esta razón, quiere agradecer a estas formas de vida inteligentes. ¡Qué adorables son los humanos! 352. Capítulo 352. Estemos siempre juntos cuando regresemos al palacio más tarde, cuéntale eso a Atalanta. Te garantizo que se conmoverá hasta las lágrimas. Haré mi mejor esfuerzo. También sé que no soy muy calificada como dios, pero una diosa que piensa en sus niños es un buen dios, ¿verdad? Espero que tú, cariño, puedas enseñarme qué hacer. Artemisa se acurrucó de nuevo en los brazos de Moran, como una adolescente vivaz. Sí, amar a los creyentes desde su propia perspectiva, como deidad, eso ya es algo excelente. Moran mostró una sonrisa de satisfacción. Observas diversos registros sobre deidades. Los dioses que abusan de la humanidad con arrogancia y crueldad están en todas partes, y esos dioses son distintos al arrogante Zeus. Para ellos, acosar a los humanos puede ser simplemente por diversión. Zeus realmente ama a la humanidad, incluso está dispuesto a dar su vida por ella. Solo por este punto, al menos se debe dar respeto a este gran dios rey. Sin embargo, él es simplemente demasiado arrogante y no confía lo suficiente en aquello que ama. El dios exterior, el dios máquina, ama profundamente a la humanidad. Los dioses nativos, en cambio, hacen lo que quieren con ella, como los dioses nativos de la mitología sumeria. Moran piensa en cómo esos dioses destruyen a la humanidad de vez en cuando, y su propia Artemisa simplemente les gana por mucho en comparación. Cariño, ¿crees que mi padre, Zeus, también resucitará como un dios conceptual igual que yo? Artemisa preguntó esto de repente. Ciertamente, es una pregunta que vale la pena considerar. Moran no pudo evitar quedarse en silencio de nuevo. Como el último humano en luchar contra ese gran dios, no podía olvidar la existencia de Zeus. Al final, confié en los ojos místicos de percepción de la muerte para cortar la muerte de Zeus. Desde la fuente, no pueden ser resucitados, pero, si lo vemos desde otra perspectiva, no como resurrección sino como renacimiento, entonces no puedo estar seguro. Moran también expuso su especulación. Lo que es seguro es que el dios máquina Zeus no resucitará. Los ojos místicos golpearon la muerte de la nave llamada Zeus. Zeus y Hera siguen siendo adorados por los griegos hoy en día. No resucitarán como dioses máquina, sino como dioses conceptuales heredando los recuerdos de los dioses máquina. Esto es posible. El Zeus resucitado y el dios máquina Zeus no son la misma entidad, pero no se puede descartar que él herede la mayor parte de sus recuerdos. Si se analiza con seriedad, es una cuestión filosófica. La típica teoría del barco de Teseo. Pero esto no es algo en lo que Moran necesite pensar ahora. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse demasiado. Si se trata de Zeus y Hera sin sus cuerpos reales, entonces no representarán una amenaza para nosotros. Demeter y los demás aún conservan sus cuerpos verdaderos. Zeus, sin su fuerza pasada, no puede causar problemas. Jeje, es cierto. Espero que mi padre pueda reflexionar un poco. Después de morir así una vez, debería entender que malcriar a los humanos no está bien, ¿verdad? Artemisa suspiró con impotencia. Sabía lo terco que era Zeus. Incluso ahora, no estaba segura de si él abandonaría por completo el asunto de la restauración de la mitología. Por cierto. Hay una cosa más. ¿HMM? ¿Qué es? Artemisa exclamó de repente, lo que puso a Moran bastante atento. Jeje, me acordé. Cuando me fui la última vez, no solo me llevé el alma de cariño, lo vi. Derramaste lágrimas por mí en ese momento. Moran no pudo evitar tensarse. Pensó que Artemisa no lo había notado, pero ahora parece que fue un descuido total por su parte. Ah, qué conmovedor. Qué cariño derramar lágrimas así por mí, pensándolo bien, incluso morir una vez valió la pena. No, eso no eran lágrimas, viste mal, solo era el reflejo de los fragmentos del alma. Idiota, no te pongas sentimental. La irritación de Moran superó a su vergüenza. No pudo evitar mirar con dureza a Artemisa, pero los ojos de ella no vacilaron. Al contrario, se veía muy feliz. HMPH, cariño es tan malo. Usualmente eres tan duro conmigo, pero en los momentos críticos sigues siendo muy honesto, ¿no? Guardaré eso en lo profundo de mi memoria como un tesoro de por vida. Absolutamente no lo olvidaré. TCH, desearía que pudieras olvidarlo. Moran, frente a una Artemisa conmovida, giró la cabeza con incomodidad. Una sensación molesta se acumulaba en su pecho, una emoción caótica mezclada con vergüenza.
Presumiblemente, se trataba de ese aburrido orgullo masculino. Realmente irremediable. Cariño, ¿lo estás admitiendo? No admito nada. Está bien. Ver que derramaste lágrimas por mí, ya sea como diosa o como esposa, me hace muy feliz. Solo quería que lo supieras. Artemisa respiró hondo y enderezó su postura, como declarando una victoria. Pero su amplia sonrisa era como una rendición. Amo al héroe barra a ti, que tiene tales sentimientos por mí y que sigue luchando por mí de esa manera. Te amo, Morán. El pecho de Morán se sintió completamente lleno. La sensación caótica anterior desapareció. De verdad, llegar a este punto, está bien, Artemisa, te amo. Así que, no vuelvas a montar un espectáculo así para mí en el futuro. No lloraré por ti, porque no dejaré que días así vuelvan a nosotros. Morán mantuvo un rastro de terquedad hasta el final. Ambos cedieron un poco. Está bien. Entonces, cariño, ¿a dónde iremos ahora? No vamos a volver al palacio tan pronto, ¿verdad? Si volvemos, tendré que pedirle a alguien que me enseñe a cocinar. Dije que te ofrecería una comida, ¿verdad? Artemisa soltó su mano. Esa figura alegre bailando bajo la luz de la luna era tan deslumbrante que parecía no poder mirarse directamente. Si quieres cocinar, hay muchos caminos por tomar. Necesitas que alguien te supervise adecuadamente. No importa, el poder del amor es lo más importante. De ahora en adelante, estemos siempre juntos. Cariño, tienes que hacerte responsable de mí. Artemisa tomó la mano de Morán, sacándolo del bosque. Sonidos de rápido. Salían de su boca constantemente, como una niña llena de energía que no puede esperar para llegar al parque de diversiones. Él no sabía por dónde empezar. Tampoco sabía a dónde iría con ella. Entonces realmente tengo que estar preparado. Morán mostró una sonrisa feliz y siguió sus pasos. De hecho, sentía que no importaba lo que hiciera, lo importante era estar con la persona que amaba. Había muchas primeras veces esperando por ellos. Solo eso lo hacía sentir lleno de significado y energía. Mirando hacia la luna llena, nunca lo había notado. La noche de luna de hoy es tan hermosa y deslumbrante. 353. Capítulo 353. El tiempo vuela. Diste la bienvenida de nuevo a tu amada diosa, Artemisa. Toda la ciudad de Pelasgia está de celebración. Tus esposas se sienten aliviadas de que tu corazón se haya completado. Saben que Artemisa una vez dio su vida y su alma por ti, por ello, albergan sentimientos complejos hacia ella cada vez que reponen poder mágico a través del contacto contigo. Magas como Morgan, que casi han alcanzado el reino de los dioses, no pueden evitar querer ver tus recuerdos de la gran guerra de los dioses, para sanar los vacíos y dolores de tu corazón tras la batalla. Incluso si tus otras esposas no tienen los métodos de Morgan, seguirán pensando desde tu perspectiva, ¿por qué no estuvieron a tu lado en ese momento? Una vez enfrentaron el riesgo de que su esposo cayera y se marchara, pero no pudieron brindar ayuda alguna. Si Artemisa no hubiera entregado su vida al final, habrían perdido a su esposo más amado. Eso era inaceptable para ellas. Al igual que Artemisa, estaban dispuestas a dar sus vidas a cambio de tu supervivencia y victoria. Has expresado repetidamente el deseo de que no piensen así. No fue culpa de tus esposas ser derrotadas por los dioses máquina griegos. No había necesidad de sentirse culpables en absoluto. Ahora, Artemisa ha regresado. La gran guerra de los dioses quedó muchos años en el pasado. Las mujeres en el harén conviven en armonía y calidez, y tú piensas cada día cómo organizar tu tiempo para estar con cada una. Pelasgia es un país relativamente cerrado, y esto tiene sus razones. Aunque los pelasgos están ubicados en el reino divino griego, no adoran a los dioses del Olimpo como su fe principal. En su lugar, tienen su propia mitología y creencias, una continuación de las creencias de los dioses antiguos. Aunque la mayor parte del contenido mitológico ha sido modificado, incluso Artemisa ha sido añadida a la mitología pelasga. La posición de Artemisa en la mitología pelasga es como la de Diana en la mitología romana posterior. Ambas son en realidad la misma entidad. El dios de la guerra Ares en la mitología romana posterior también tiene la identidad del dios militar Marte. Esta vez, los dioses olímpicos no enemistaron con los pelasgos. A los ojos de los republicanos victoriosos, eres un camarada de armas poco común, un rey que ha forjado una amistad que trasciende la cultura. Tú y los dioses olímpicos han llegado a un entendimiento mutuo y también han establecido algunas reglas. No permitirás que los pelasgos se expandan hacia afuera, agitando así el dominio de los olímpicos
pacíficos del mismo modo, el Olimpo no interferirá con los Pelasgos, y siempre mantendrán una actitud amistosa hacia ellos. No necesitas que Pelasgi sea un país poderoso al principio, lo que querías era crear una utopía, un hogar donde tú y tus esposas pudieran vivir felices juntos, y donde tu pueblo pudiera vivir y trabajar en paz, libre de la pobreza. La Pelasgia actual es justo como la imaginaste. Nada podría ser mejor en cuanto a Hestia y Apolo. Estos dos dioses máquina repararon sus sistemas tras la Gran Guerra y conocieron la verdad sobre Zeus manipulando sus programas. Por lo tanto, son firmes republicanos. Después de la guerra entre los cuatro dioses máquina existentes en Grecia, el dios de la guerra Ares te aprecia bastante. La diosa de la agricultura Deméter te considera un niño lindo, y su relación contigo es ambigua. Siempre espera ver que tú y Perséfone tengan hijos. Ella visita Pelasgia a menudo y, a veces, está ansiosa por buscarte para realizar ejercicios prácticos, con el fin de que tú y Perséfone sean más activos en la creación de descendencia, creyendo obstinadamente que esta es la responsabilidad de una madre. Deméter no tiene conceptos éticos sobre esto en absoluto. A menudo suspiras con impotencia. Eres vigilado constantemente por la maternal Deméter, enfrentando el riesgo de ser empujado una y otra vez. Esta es probablemente una parte inevitable de la mitología griega que te toca saborear. Después de eso, pasaron las décadas. Descubriste que los dioses máquina caídos resucitaron como dioses conceptuales durante este periodo, regresando al Olimpo como deidades puras. Zeus y Hera también son así. Sin embargo, ahora Zeus ha perdido su cuerpo verdadero y ya no es la poderosa nave insignia que podía observar el planeta desde arriba. Además, él también se siente aliviado, completamente libre de los grilletes del programa, vuelto más amable y afable que antes. Ya no está obsesionado con la restauración de la mitología, sino que presta más atención a los humanos que viven en el presente. Su imagen se ha vuelto más parecida a la de la mitología tradicional. Así es, se ha vuelto más tradicional. El dios supremo, que una vez fue una magnífica nave, sigue siendo supremo hoy, pero se ha vuelto extremadamente astuto, lujurioso y arrogante, ascendiendo casualmente a humanos o animales, a constelaciones por capricho divino. Solo se puede decir que hay ganancias y pérdidas hasta cierto punto. El dios máquina Zeus ya no existe. El Zeus actual, el gran dios de Grecia, es un dios con una personalidad más humana. Fue también a partir del momento en que se convirtió en dios conceptual que la magnífica mitología griega comenzó a convertirse en la historia de promiscuidad de Zeus, y Hera, quien fue extremadamente pura en su amor durante su vida, ahora se dedicaba a perseguir infidelidades ferozmente para ti. Cada vez que miras la diversión al otro lado, por supuesto, aunque tú y Zeus se respetan, siguen siendo incompatibles y no se agradan, pero no necesitan reconciliarse. Tú eres el rey de los hombres, que representa el amanecer y el futuro de la humanidad, el niño de la tierra que carga con el amor del planeta. Y él es el rey dios que ama a la humanidad. Ambos solo luchan por lo que aman. El tiempo vuela, las eras cambian. No sabes cuántos siglos han pasado. La persona que ocupa el cargo de ministro en el palacio es ya un descendiente de docenas de generaciones después del primer ministro. Cada vez que te das cuenta de esto, suspiras ante el poder del largo río del tiempo. En este largo tiempo Medusa también te dio hijos. Pegaso y Crisaor. El primero es una existencia equivalente al dios caballo. Cuando Pegaso golpea el suelo con sus cascos, brotan manantiales claros que simbolizan la buena suerte, la esperanza y la belleza, capaces de aliviar dificultades y emociones negativas. El segundo, Crisaor, nació con una espada dorada que simboliza a su padre, tal como la herencia que le otorgaste. Nota: no sé a qué se refiere con facción republicana. Supongo que es un error de traducción que hubo del chino inglés, ya sea por ser una palabra en chino que no exista en el inglés o que tenga algún significado cultural o algo así. 354. Capítulo 354. Lágrimas estelares, la llegada del dios de la estrella. Ambos son hijos de la diosa bestia demoníaca. Medusa, te sientes feliz por el nacimiento de tus hijos. Después de eso, te convertiste en un padre cualificado que lidera con el ejemplo, guiando a los hijos sobre cómo dirigir a los Pelasgos. El hijo que heredó tu trono es Crisaor. El pueblo no está preocupado por su sucesión. Él heredó tu bondad y gentileza hacia los demás, pero posee la valentía y el frenesí de un monstruo al luchar. Es rudo pero meticuloso, y también muy eficiente en el manejo de los asuntos gubernamentales. Ha sido educado por Morgan y otras madres adoptivas desde que era un niño, y no se atreve a ser negligente en sus deberes desde pequeño. Ha escuchado una frase constante de sus madres:
No puedes ser tan vago como tu padre, solo se puede decir que es una rutina familiar que hace reír y llorar a la vez. Pelasgia sigue siendo un reino ideal. La gente piensa que los descendientes del emperador bestia son radiantes y creen que el reino ideal continuará de esta manera. Por supuesto, tú también lo piensas. Crees en la gente por cuyas venas fluye tu sangre de bestia, crees en el hijo que has cultivado y en quien has confiado, y crees aún más en las esposas que te han acompañado hasta este punto. Sin embargo, no hay nada eterno en el mundo. ¿Entendiste esto durante la gran guerra de los dioses? No existe la eternidad en el sentido real. Incluso los grandes dioses que afirman ser eternos murieron a tus manos. Tampoco piensas que tú seas eterno. Al igual que los humanos derrocaron el dominio de la era de los dioses, ¿habrá alguna existencia que derrocará el dominio de la razón humana? Pensar que solo tú eres especial es simplemente arrogancia. Sabes que todo es un ciclo natural, y saber elegir es lo más importante para las personas que viven en el presente. Ese día, el planeta dio paso a un desastre sin precedentes, la vanguardia de la estrella Umbría, la destructora de civilizaciones. El titán blanco, Sefar, descendió sobre la Tierra, mató al dios de la guerra Ares al comienzo de su descenso, y luego al dios del sol Apolo. Los dos dioses máquina murieron a sus manos. Sefar es un arma invasora que aumenta la escala de destrucción de la civilización a medida que pasa el tiempo. Cuando te enteraste de ello, dos dioses máquina ya habían muerto. Sabes que esta es la gran catástrofe de la era de los dioses. También sabes que Pelasgia puede haber llegado a su límite, pero no estás dispuesto a transigir con el destino. Padre, el dios gigante blanco ha asolado la mitad de Grecia, e incluso la magnífica Atlántida se hundió en el fondo del mar anteayer. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, los pelasgos?, dijo Crisaor con un dolor insoportable. La relación entre los dioses máquina y los pelasgos siempre había sido amistosa, y es natural sentir un dolor profundo al verlos perecer. El dios gigante blanco está a punto de llegar a Pelasgia. ¿Ha llegado el momento? Morán apartó su mano derecha que sostenía su mejilla. Dejó el trono y caminó hacia el exterior del salón. La gran guerra de los dioses causó la caída de 2/3 de los dioses máquina, y Grecia perdió la mayoría de sus medios para resistir enemigos extranjeros. Desde aquel día, Morán había pensado en la llegada de este momento. No solo sus hijos tienen los ojos puestos en él. También están los ministros y el pueblo que lo respeta, y un grupo de esposas que le lanzan miradas de confianza. Crisaor, retírate al mar interior. Actualmente el pasaje al mar interior todavía está conectado con el mundo presente. Lleva a nuestro pueblo allí. Después de eso, debes liderar a los pelasgos como siempre. Morán miró hacia el cielo a lo lejos, que estaba siendo consumido por las llamas. El torrente de energía divina que se hincha es solemne y magnífico a la vez. Y aunque es considerado el ancestro de todos los demonios, no posee ni un rastro de espíritu maligno. El llamado rey, el llamado Dios, presumiblemente, esta debe ser su esencia. Incluso ante desastres que destruyen el mundo, los enfrentarán sin vacilar. No muestres una expresión tan triste. En este momento, deberías mirar más de cerca el lado gallardo de tu padre. Todo debe morir, pero yo decidiré cómo termina, incluso mi propio final. Puesto que es un escenario, el capítulo final debe ser grandioso, y alcanzaré el mejor desenlace. Morán siempre ha sido adorado por el pueblo como un dios. No solo es el ancestro de sangre de muchas bestias demoníacas y divinas, sino también el hijo del planeta y el hijo del hombre. Su poder divino está ahora listo para actuar. El temblor del bosque, el susurro del viento, el fluir del agua, todo en la tierra que Morán ama es un fragmento de su oración. Esta tierra es él mismo. Así es, está contemplando todo lo que ama. Crisaor, es hora de que crezcas. Conviértete en un rey diferente a mí, que pueda valerse por sí solo. Crearé un futuro donde tú, tus madres y mi amado y lindo pueblo puedan ver el amanecer. Morán no pensaba que esto fuera algo triste. Los dioses están terminando, una era está destinada a concluir. Sin embargo, el amor que hierve en su corazón no ha disminuido. Sigue ardiendo con fuerza. No importa cuánto tiempo haya vivido, todavía conserva una naturaleza infantil y extremadamente necia. Quiere hacer todo lo posible por amar y proteger en esta vida, y lo mejor sería que la partida final tuviera un significado. Morán no es un padre que se aferra. Más bien, espera que sus hijos puedan dejarlo y volar alto, y que él pueda convertirse en la piedra angular para construir el futuro. Amando a su esposa, amando a su pueblo, amando a sus hijos. Quiere seguir cantando sus alabanzas hasta el final. No hay necesidad de lamentarse, no hay necesidad de estar triste, dijo finalmente. Luchando contra la calamidad en el crepúsculo del fin, luchando eternamente para proteger todo lo que ama.
No importa cuándo, él haría esto. ¿Qué podría ser más conmovedor que poder luchar por las cosas que ama hasta el final? No, este es el mejor resultado. ¿Vosotras también queréis quedaros conmigo? Siendo egoísta, espero que os vayáis con Chrysaor al mar interior. Moran miró a la gente de Pelasgi preparándose para evacuar. A continuación, este lugar se convertiría en un campo de batalla. Ellos obedecieron las órdenes del antiguo rey y se dispusieron a partir, aunque el pueblo lloraba y quería morir por él. Pero el antiguo rey los amaba profundamente. Los consideraba su propia carne y sangre, la esperanza futura que podría transmitirse al mañana. HMPH, ¿crees que te dejaré solo al final? Si te atreves a sacrificarte sin preguntarnos de nuevo, no te lo perdonaré. Morgan acompañaba a Moran. No solo ella, sino todas las mujeres que amaban a Moran no se marcharon. Al final, todas eligieron quedarse con su esposo. Ninguna escuchó a Moran. Hasta el último momento, querían acompañarlo hasta el fin. Realmente son un grupo de mujeres problemáticas. 355. Capítulo 355. La gloria que nunca se desvanece. ¿Realmente me pones las cosas difíciles? Moran mostró una leve y forzada sonrisa. Pero, en ella, había un rastro de alivio. Sin embargo, también estoy muy feliz. Es realmente extraño. Poder llegar al escenario del fin de la era de los dioses contigo al final, pensándolo de esta manera, realmente tengo que darle su merecido a esa Sephar. No puedo dejar que avance tan fácilmente. Ahora mismo, ella no sabe lo que es el miedo, no sabe lo que es la muerte. Enseñémosle eso. Moran no eligió dejar que sus esposas se marcharan. Así como él quería quedarse para abrir el camino al futuro de su pueblo y descendientes, ¿cómo no iban a querer sus amadas esposas hacer lo mismo? Ellas son las reinas de Pelasgi. También tienen la responsabilidad de guiar a las generaciones futuras para que sean testigos del amanecer. Y esto es, precisamente, un hilo de los 1000 colores de la vida. Pelasgi se volverá aún más brillante gracias a ellas. El autosacrificio es solo una ilusión. Solo el amor mutuo puede llevar a un lugar hermoso juntos. No importa cuál sea el resultado, Moran no dudará de esto. Lord Moran, te dijimos que estuvieras preparado desde el principio. Medea, sí, lo sé. Así que no me negaré. Si esta es vuestra decisión, no os detendré. Medea ha pasado de ser una niña ingenua a una mujer sabia y elegante tras muchos años al lado de Moran. En este mundo que pasa velozmente, suavizando tantas asperezas, lo único que le importa es él. Por eso, como una pareja de aves que se acompañan siempre, ella solo quiere estar a su lado. Soy quien soy, y lo que quiero hacer no ha cambiado. Soy el rey de Pelasgi, el esposo que os ama y el padre de mucha gente. No debería mostrar una expresión pesada al ir a la batalla. Mis amadas, marchemos juntas. Moran empuñó la espada dorada que no había invocado en muchos años. Comprendiéndolo todo, el emperador bestia, en representación de todos, declara su espíritu de lucha indomable, tan majestuoso y deslumbrante como siempre has visto el futuro, conoces el final, la epopeya del futuro continúa, sabes que incluso después de 10.000 años, los rastros que te pertenecen, grabados en el mundo, no desaparecerán, la herencia de la cultura, la transmisión del conocimiento, todo hace que la sangre hierva desde el fondo del corazón, y todo tiene el valor de ser protegido desesperadamente. ¿Qué podría ser más gratificante que esto? Morgan, Artemisa, Medea, Atalanta, Medusa, Esteno, Euriale, Melusine, Pollux, Perséfone, como si quisiera grabar sus nombres firmemente en su ser, Moran pronunció los nombres de sus seres amados en el vacío, de forma pausada y solemne. Cuento con vosotras. Os doy las gracias, estoy orgulloso de vosotras, lo entiendo. Por eso, no perderé. La mirada de Moran, su aliento, todo en él tiene ahora el porte de un dios. Lo que emana es una atmósfera gélida capaz de paralizar todas las cosas, y un torrente de intención asesina dirigido a los enemigos de otro mundo. Posee un espíritu sin precedentes. Usando su última gloria para iniciar la batalla final. Después de eso, pronuncias el nombre del enemigo, es el cuerno de la declaración de guerra. Los pensamientos de todo lo que amas se reúnen aquí. Contienes la realidad de este momento y los recuerdos del pasado en tu corazón. Es una emoción que trasciende la tristeza y la ira, por lo que no tienes confusión alguna en términos de escala. Esta guerra es incluso más grandiosa que la guerra de los dioses, una competencia sin precedentes. Ha llegado esta feroz batalla, sacudió el reino divino griego, como si el cielo y la tierra estuvieran a punto de desgarrarse. Más poderoso que la fuerza bruta son tus pensamientos, tu entusiasmo, esa ferocidad de bestia demoníaca inmortal.
No importa qué golpe reciba, levantará la cabeza y el fuego volverá a encenderse. Incluso el titán blanco, Sephar, no puede comprenderlo. Es incapaz de analizar una existencia como la tuya, desconocido, incomprensible. Aunque tu gloria se disipó en el rugido del dios gigante blanco, te convertiste en un miedo que ella no pudo borrar. Jamás querrá volver a encontrarse con un enemigo tan irracional como tú. Tu luz es algo ignoto, una existencia que ni la vanguardia de la estrella umbría puede analizar, una rareza difícil de ver incluso en la galaxia. Muerte inminente, miedo desconocido. Antes de que tu gloria se desvaneciera por completo, se lo enseñaste al dios gigante, dándole una experiencia única en su corta vida. La vanguardia de la estrella umbría te ha superado en combate, pero tú lo tienes claro. Ella será derrotada sin duda. Ella, que debería haber sido fría como una máquina, comprendió lo que son la muerte y el miedo. Un jade perfecto, ahora con grietas dejaste un rayo de esperanza para este planeta. Entonces, tú y tus esposas recibisteis la onda de choque que sacudió la tierra. En medio del rugido de pavor del gigante sonreíste con gran alivio. Tú y tus esposas os retirasteis del escenario con calma, rodeados de gloria, pareciendo más vencedores que el propio gigante que rugía de miedo. Esta guerra aún no ha terminado. No seré derrotado. No fueron solo palabras. Tú, como un viejo general que debería haberse retirado, confías el futuro a tus descendientes con tranquilidad, creyendo que ellos heredarán tu gloria y derrotarán a este enemigo alienígena. Y, de hecho, así fue. Tras tu partida y la de tus esposas, el titán blanco Sephar siguió asolando la tierra, pero se volvió más errática que antes. Todos los sistemas mitológicos fueron severamente dañados por ella. Al final de la devastación, el pueblo superviviente de Pelasgi se puso en pie. Son aquellos que heredaron tu sangre de bestia. Esa gloria de no temer a la muerte hizo que Sephar recordara el miedo, provocando que revelara grietas que originalmente no habrían aparecido. Ellos tomaron tu relevo, la herencia de su padre, demostrando ser descendientes que no son inferiores a él. El pueblo de Pelasgi respondió a las oraciones de todos los seres vivos y del planeta, y empuñó esa espada sagrada de la esperanza como si hicieran realidad el miedo del gigante blanco. Los herederos de tu sangre destrozaron a Sephar con la luz de la esperanza, abriendo con éxito el futuro para todos. Una hazaña digna del porte heroico del emperador bestia. Tu gran figura vivirá siempre en el corazón de la gente. Por lo tanto, esto es la victoria. Creaste una victoria completa en la que la vanguardia de la estrella umbría hincó la rodilla, era de los dioses. Mitología griega heroica. La simulación ha terminado. 356. Capítulo 356. El fin de la era de los dioses. Mitología griega heroica, era de los dioses. Mitología griega heroica. Calificación de la simulación. Tú y las figuras heroicas de tus esposas quedarán grabados en el corazón de vuestro pueblo. La cadena del intelecto, la herencia de la cultura, un nuevo futuro es abierto por las generaciones venideras. Tal resultado contiene una esperanza infinita. Pase lo que pase, no existe un final más perfecto que este. Comenzaste con una gran guerra de los dioses y finalmente confiaste el glorioso porvenir a tus descendientes, retirándote con elegancia de principio a fin. Eres digno del nombre emperador bestia. Por lo tanto, no sientes arrepentimiento ni remordimiento por tal final, ni sientes la necesidad de empezar de nuevo debido a que la calificación de la simulación ha alcanzado el rango X. Felicidades al anfitrión por aumentar las ranuras de habilidades y las ranuras preestablecidas. Ahora tus ranuras de habilidades han aumentado a 8, y las preestablecidas a 7. Esos niños adorables. Aunque solo vivieron hasta el final, ya es muy loable haber logrado esto. Sí, estoy orgulloso de vuestros esfuerzos y me siento gratificado por ellos. Moran se enteró de lo sucedido tras su muerte a través de un breve resumen. Supo que su pueblo había derrotado al dios gigante blanco. Los pelasgos no poseían una fuerza particularmente poderosa. Simplemente dio la casualidad de que sobrevivieron hasta el final. Cientos de millones de vidas fueron destruidas. Cualquiera que usara la espada sagrada del planeta podía poseer el poder para destruir al titán blanco Sephar. Sin embargo, en aquel momento, quedaban menos de 1000 personas en el planeta. Era casi imposible encontrar a alguien que empuñara la espada. Para este mundo, la mejor ayuda fue que alguien sobreviviera para blandir esta espada sagrada de las estrellas. Por eso Moran los elogiaba así. El solo hecho de sobrevivir hasta ese momento ya era un éxito. Si alguien se atreviera a decir solo eso, Moran no dudaría en cortarle la cabeza. Eso sería profanar el esfuerzo de su gente e insultar aquello de lo que estaba orgulloso. Habilidades adquiridas. Emperador bestia, dios demonio, extinción de todas las cosas, templo del demonio de sangre, relatos heroicos cantados eternamente, banda militar del dios de la guerra, depredación de factores. Modificado. Barrera de cuerpo divino, una serie de habilidades apareció ante sus ojos.
mucho más sustanciales que las de la simulación anterior en Britannia. Todas eran cristalizaciones de lo que Moran había condensado en la simulación. Relatos heroicos de la expedición A fue sublimada debido a esta simulación, transformándose en relatos heroicos cantados eternamente, X. Relatos heroicos cantados eternamente, X. Reúne todas las artes marciales que aprendiste en Grecia, permitiéndote reproducirlas en tus manos con un 100% de precisión. Es una versión mejorada de los relatos heroicos de la expedición. Entre los muchos pelasgos, incontables personas han difundido las leyendas de aventuras del emperador bestia en su juventud. También posee la capacidad de invocar a la tripulación del Argo. Moran estaba encantado con esta habilidad. Era casi igual a Rey del Final. Ambas le permitían invocar a aquellos con quienes había formado vínculos en la simulación. La idea de poder ver de nuevo a sus camaradas del Argo en la época moderna le hacía sentirse entusiasmado. Si ese es el caso, debería ser capaz de invocar a Medea y Atalanta, así como a Pollux. Moran sonrió levemente. Sin embargo, luego pensó que las personas invocadas a través de esta habilidad no parecían recibir conocimientos modernos de forma automática. Si fueran espíritus heroicos, el Santo Grial o las líneas ley les otorgarían ese conocimiento. Pero esta invocación se basaba en el alma de Moran. Podría decirse que, desde el momento en que la habilidad se sublimó, los invocables tenían una conexión directa con su alma que trascendía el trono de los héroes e ignoraba los conceptos de tiempo y espacio. Bueno, no es para tanto, quizás ocurran muchas cosas interesantes. Eso también será parte de la diversión. Moran pensó en enseñarles a sus esposas sobre el mundo moderno. En cierto modo, esto resultaba inesperadamente interesante. Podría experimentar más primeras veces y momentos de felicidad sin precedentes. Tras leer sobre las habilidades sublimadas, miró las habilidades extraídas de esta simulación. Emperador bestia dios demonio, A. Cada gota de sangre lleva las características del padre de los monstruos, siendo una posibilidad para el nacimiento de bestias mágicas y divinas. Esta habilidad debilita la resistencia a la defensa/ataque de la fuerza correctora, además de romper la protección de los poseedores de fe. Exudas el temperamento de liderazgo del emperador bestia, poseyendo un ataque especial y defensa especial extremadamente altos contra atributos tanto demoníacos como divinos, aplicable también a armamento. Barrera de cuerpo divino. Luna llena, X. Un armamento divino forjado con tecnología de los dioses olímpicos, la maquinaria que utiliza la parte de la diosa de la luna fue forjada por el dios del fuego. No solo posee una defensa poderosa contra conceptos, sino que puede subvertir la situación de batalla en combate real. Es una armadura de acero divino con defensa conceptual. Es tanto una lanza para atacar al enemigo como un escudo para proteger al país. La primera es una habilidad única. Moran vio la sombra del linaje demoníaco en la descripción y adivinó de inmediato que Emperador Bestia Dios Demonio era su versión avanzada. La primera es una habilidad pasiva. Me otorga una ventaja casi abrumadora al luchar contra oponentes con divinidad o demonismo. Esto es gracias a mi pasado derrotando al dios rey Zeus y siendo el ancestro de todos los demonios. Los ojos de Moran estaban llenos de nostalgia. Esta habilidad era el retrato de su paso por Grecia. Luego pasó a la segunda, barrera de cuerpo divino. Bueno, cuando la use más tarde, me pregunto si ella todavía recordará los eventos de esa gran batalla. A Moran le dolió un poco el estómago al pensar en esto. Presumiblemente, la barrera de cuerpo divino conservaba la función de devorar almas. De lo contrario, no habría sido calificada como ex. Esta armadura también tenía inteligencia. El recuerdo de haber sido succionado con avidez por ella durante la guerra de los dioses, y su risa dulce, encantadora y loca, le generaba emociones complicadas. Hasta cierto punto, consideraba esta armadura como una submáquina de Artemisa. Moran permitió que la armadura divina lo absorbiera en el pasado, pero al final fue detenida por Artemisa. Por el lamento que emitió al final de su colapso, se notaba que odiaba mucho a su madre. Oye, intentemos llevarnos bien con ella. Después de todo, no es su culpa haber sido diseñada con esa función. Solo ejecuta sus instintos. Moran suspiró con resignación. Como armadura, era indudablemente una pieza excelente. No había duda de ello. Intentar llevarse bien era el mejor enfoque. 357. Capítulo 357. Regreso a los tiempos modernos, los problemas de Gray Rey del Final. A. Unificaste Britania, galopaste en el campo de batalla sin conocer la derrota. Eres el último rey de la era de los dioses. Al recibir la sangre y el amor ofrecidos por todos los pueblos y razas, estos lucharán por ti en cualquier momento.
Puedes reproducir el campo de batalla de la Britania del pasado y emprender una cruzada contra todos los enemigos extranjeros con los deseos de tu pueblo. Esta fue la tercera habilidad extraída por el simulador. Moran no sabía si era una ilusión suya, pero parecía que las habilidades obtenidas tras una calificación X eran particularmente buenas. Básicamente, todas eran capacidades fundamentales de su simulación. Como esta habilidad única, Rey del Final. Moran no solo podía invocar a los antiguos soldados británicos, sino también a los caballeros de la mesa redonda que le habían jurado lealtad. Sin embargo, lo más importante seguía siendo el vínculo de alma. Morgan y Artoria también tenían una conexión espiritual con él, y ellas también podrían regresar al mundo presente a través de esta habilidad. Al luchar contra Sefar, invocó a los 12 caballeros de la mesa redonda, confiando en el poder de Britania para perseverar una y otra vez. Esta habilidad no debía subestimarse. Ranuras de habilidades. Tercera magia. Materialización del alma, X, relatos heroicos cantados eternamente, X, amor de la diosa de la luna, A, privilegio del emperador, A, determinación inquebrantable, A, este es el país eterno, X, tierra pura aislada del mundo presente, A, rey del final, A, emperador bestia dios demonio, A ranuras preestablecidas. Espada mágica dorada, X, pseudo ojos místicos de percepción de la muerte, A, mi pueblo existe aquí por siempre, A, intuición, A, dragón de la destrucción, A, barrera de cuerpo divino, X, junto con esto, pseudo ojos místicos de percepción de la muerte también fue mejorada, subiendo de rango a A. Se estimó que fue gracias a la hazaña de Moran matando dioses en la simulación. Esta vez se seleccionaron estas tres habilidades, muy bien, de esta manera, soy casi perfecto en todos los aspectos, dijo Moran con emoción. Al pensar en cuánto se esforzó por el final perfecto, ahora casi no le quedaban remordimientos. Lo único pendiente era permitir que las esposas que lo acompañaron descendieran al mundo presente de nuevo. Ese era casi su único deseo restante. Debido a que la calificación de la simulación alcanzó X, el anfitrión puede elegir sobreescribir los resultados de esta simulación en la realidad. Una vez que elija sobreescribir, no podrá realizar la simulación de la era de los dioses. Mitología griega heroica de nuevo desea sobreescribir la era de los dioses. ¿Mitología griega heroica en la realidad? Nuevamente escuchó la misma pregunta que al final de Britania. Esta vez, la respuesta de Moran fue la misma. Al no haber arrepentimientos, no había problema en sobreescribir esta simulación de la mitología griega en la realidad. Sobreescríbela, asintió levemente Moran. El período de la era de los dioses griega fue hace demasiado tiempo, casi antes del 14,000 a.C. Sefar descendió hace 14,000 años, y Moran gobernó a los pelasgos durante siglos antes de su llegada. El salto histórico era inmenso. Más de 15,000 años. El río del tiempo por sí solo podría haber borrado muchas cosas. En la época moderna, los pelasgos probablemente solo serían una civilización antigua mencionada ocasionalmente en museos. Britania pudo continuar hasta tiempos modernos porque cronológicamente no estaba tan lejos. Incluso si se sobreescribe, estimo que no habrá cambios visibles, adivinó Moran. Al regresar, probablemente solo encontraría registros de los pelasgos en la biblioteca subterránea de la Torre del Reloj. Sin embargo, debía hacerse. Al menos debía preservarse en el registro de la realidad. Aunque los humanos los olvidaran, el cinturón de registros de la existencia no lo haría. Ya van 3 simulaciones X. ¿Habrá nuevas en el futuro? Bueno, lo pensaré cuando aparezcan. Moran se sentía como un viajero en un autobús. Tras completar un trayecto, descansaba en la estación esperando el siguiente, sin saber cuándo llegaría. Pero no importaba. Lo único que le sobraba ahora era tiempo. Ahora, regresemos a la realidad por un momento. Moran dejó que su conciencia se hundiera. Aunque no era la primera vez, había pasado cientos de años en la simulación, por lo que el proceso de salida se sentía familiar y extraño a la vez. Lo primero fue la fatiga, luego una incomodidad en el alma. La energía mágica de la era moderna es radicalmente distinta a la de hace 10.000 años. Incluso en la Britania de la era de los dioses, la densidad de maná era difícil de comparar con la de hace 10 milenios. Si una persona moderna fuera lanzada atrás en el tiempo 14,000 años, probablemente sus vasos sanguíneos estallarían solo por respirar debido a la presión mágica. Maestro, despierte. El desayuno está listo y Lady Lorelei lo espera para comer juntos. La voz de una chica llamó a su oído. La fatiga pesaba en sus extremidades como óxido.
Moran recordó que antes de iniciar la simulación, estuvo revisando documentos con Lorelei toda la noche. Con razón estaba tan cansado. Morgan. Maestro, se ha vuelto a equivocar de nuevo. Gray suspiró con resignación. No era la primera vez que Moran la confundía. Más que rechazo, sentía impotencia. ¿Realmente nos parecemos tanto la reina Morgan y yo? Se preguntó. Aunque su familia tenía retratos de Morgan, eran de hace 1500 años y Gray nunca la conoció en persona. Se sentía un poco deprimida. Eso, todavía estaba medio dormido, lo siento, se disculpó Moran rascándose la nuca mientras salía de la cama. Para Gray solo había pasado una noche. Para Moran, siglos despertando junto al rostro de Morgan y sus otras esposas. Al ver la cara de Gray, casi idéntica a la de Morgan, el nombre salió por instinto. El hábito es, ciertamente, algo aterrador. 358. Capítulo 358. Cambios inesperados. El Palacio de Buckingham cuenta con personal de servicio que atiende al rey. Desde la infancia, reciben la más rigurosa educación en etiqueta. Para los sirvientes de Britania, poder servir al rey de Britania es su mayor honor. Hoy, sin embargo, es un poco diferente a lo habitual. Las criadas que acababan de entrar en el dormitorio con la intención de ayudar a Moran a asearse se quedaron atónitas en la puerta de la habitación. ¿Qué sucede? Moran no pudo evitar fruncir el ceño. Tras las largas simulaciones de Gran Bretaña y los pelasgos, se había acostumbrado a ser atendido por sirvientas. Al escuchar la pregunta de Moran, las tres criadas que entraron en la habitación parecían nerviosas. Originalmente tenían una confianza absoluta en sí mismas, creyendo que podían cumplir perfectamente cualquier petición que el rey hiciera. Pero, ¿quién hubiera pensado que al entrar se encontrarían con una situación tan inimaginable? El ceño del hombre emana un aire de dignidad, y su cabello, que le llega a los hombros, es como una melena flotante que brilla con una luz deslumbrante. Su mirada es perezosa, pero no exenta de nobleza. Como un león recostado para descansar, su majestad es imponente, y esta belleza y solemnidad están entrelazadas. ¿Qué está pasando? ¿Mi cabello también ha crecido? Moran extendió la mano y levantó su melena. Recordaba que tenía el pelo corto antes de la simulación. Se despertó y descubrió que su longitud se había más que duplicado. Al mirarse en el espejo, era como si se estuviera viendo a sí mismo en la simulación. Por un momento, pensó que estaba en Pelasgia. En Pelasgia, Moran tenía el pelo largo. Morgan y sus esposas solían cuidárselo. Generalmente, los magos que mantienen el pelo largo tienen un propósito claro. No es por razones superficiales como la estética. Observando a grandes magos como Salomón y Merlín, todos tienen el cabello hasta la cintura. Esto no es extraño, porque el cabello es también el atuendo de un mago y puede considerarse como un circuito mágico. Al menos, este es el caso de los magos de la era de los dioses. Los magos modernos son incapaces de hacer un mejor uso de su cabello debido al deterioro del misterio. La razón por la que Waver, en el futuro, mantiene su cabello largo es principalmente porque tiene muy poco poder mágico en su cuerpo y solo puede intentar almacenarlo. Él considera su cabello como un órgano para almacenar energía mágica, pero la cantidad que puede guardar es lamentable. Es imposible compararlo con Moran. Moran puede usar un solo mechón de cabello como una varita mágica. La diferencia entre Waver y él es como el cielo y la tierra. Gray, ¿tú también te has quedado de piedra? Moran agitó la mano frente a Gray. Sentía que solo se trataba de que su cabello había crecido un poco más, y no debería haber causado tal reacción en todos. Aunque, solo ha pasado una noche, maestro, sus cambios son demasiado grandes, casi pensé que era otra persona. Los ojos de Gray vagaban y estaba inquieta. Su corazón latía un poco más rápido. Ya fuera por el linaje en su cuerpo, o porque el hombre frente a ella era simplemente demasiado deslumbrante. O tal vez, ella ya tenía sentimientos por él. ¿Podría ser, Gray, que a ti también te parezca que me veo mejor así? ¿O estás tímida? Moran dio un paso más cerca en broma. Solo había pasado mucho tiempo en una simulación y, pasara lo que pasara, no debería haber tenido un impacto tan grande. Aunque eso es lo que Moran pensaba, obviamente se subestimó a sí mismo. Maestro, si se pone así, estaré muy en apuros. Gray no pudo evitar agarrar su capucha con ambas manos y esquivarlo rápidamente. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y sus mejillas blancas y tiernas estaban tan rojas como manzanas. No solo eso, cuando la mirada de Moran se desplazó hacia las tres criadas, incluso la respiración de ellas se volvió pesada.
Más que mostrar la postura de una chica tímida como Gray, era más como si estuvieran siendo conquistadas por esa majestad y santidad. Ya veo, Moran asintió con complicidad. Sabía lo que estaba pasando. Al final de la simulación, obtuvo la habilidad única Emperador Bestia Dios Demonio. La situación actual se debe probablemente a la influencia de esta habilidad. No esperaba que surtiera efecto tan rápido. La habilidad también enfatizaba las palabras carisma de liderazgo. Presumiblemente, la forma en que presenta ese encanto de líder es ajustando el aura y la apariencia de Moran a su período de apogeo cuando estaba en el trono. Moran tenía tanto divinidad como naturaleza demoníaca en ese período. El pueblo lo consideraba del mismo rango que el dios principal, y también poseía la autoridad de todos los demonios para crear bestias divinas y demoníacas. Cada movimiento que hacía tenía la majestad de todas las bestias. Era el rey más sobresaliente del mundo. Gray, solo bromeo. Bueno, vamos a asearnos simplemente primero. Espera, iré a ver a Lorelei también. Las comisuras de la boca de Moran se curvaron ligeramente. Lorelei siempre pensó que él no tenía la majestad de un rey. Ahora, ha recreado su antigua apariencia. Aunque Moran planeaba ponerse serio después de hablar con Lorelei, no esperaba que la habilidad única trajera este efecto. Ya estaba ansioso por ver la expresión de Lorelei. Presumiblemente, será muy emocionante. Bajo el servicio de las criadas, Moran completó sencillamente su aseo matutino. Un rey debe tener el porte de un rey. Los reyes de Britania a lo largo de las eras deben respetar la etiqueta del pasado, y los sirvientes también dedicarán toda su fuerza al rey al que sirven. Gray no pudo evitar girar la cabeza para echar otro vistazo. Solo había pasado una noche. Sentía que el Moran ante ella era familiar y extraño a la vez, y sorprendentemente, no sentía ningún rechazo. Era como si incluso su intuición le dijera, el antiguo rey seguía siendo el antiguo rey gentil y considerado. Aunque su apariencia y temperamento habían cambiado drásticamente, la esencia de su alma no cambiaría lo más mínimo. Moran había experimentado miles de años de vida. Su porte habitual, casual y despreocupado como el de un mortal, era él. El que superaba a todos los demás y mostraba la gloria deslumbrante de un rey también era él. El que era tan apasionado y obstinado como una bestia salvaje también era él. Incluso con tantas capas de experiencia de vida, su esencia era la de un hombre que anhelaba la felicidad. La gentileza y la bondad que Gray conocía seguían reflejadas en Moran en este momento. Esto fue lo que más conmovió a Gray. No sabía qué estaba pasando. Parecía que en su corazón no solo había lealtad hacia la persona que respetaba, sino también sentimientos más allá de eso. Gray, como pensaba, esta apariencia mía sigue siendo demasiado llamativa, dijo Moran de repente. Notó las frecuentes miradas de Gray. Yo creo que el maestro se ve muy bien así. Gray no pudo evitar entrar en pánico. Era como un gatito al que le hubieran pisado la cola, esforzándose por mantener una apariencia normal, lo cual era muy tierno. En realidad, Gray se estaba dando cabezazos contra la pared en su mente. Estaba tan avergonzada que quería enterrar la cabeza en la tierra. 359. Capítulo 359. El deber del maestro. Caminaron por el pasillo hacia el comedor. Mucho antes de que Moran llegara, Lorelei ya estaba sentada. No solo ella, sino también Sakura, Rin e incluso Irisbiel estaban observando la etiqueta y esperando para cenar. Aunque las familias Tosaka y Ainsburn eran meticulosas con el protocolo, a los ojos de Lorelei, que era una perfeccionista, su severidad era algo que las mujeres nunca habían experimentado. Sakura y Rin eran discípulas de Moran e Irisbiel era una concubina favorecida por él. Lorelei juzgó las posiciones de las mujeres, las aceptó a todas y continuó desempeñando sus funciones fielmente. Dado que eran las concubinas y discípulas del rey, era aún más necesario que tuvieran una comprensión clara de sí mismas y, naturalmente, los detalles de la etiqueta no podían descuidarse. Ahora, Sakura y Rin estaban sentadas erguidas. Irisbiel también estaba tensa. Lorelei poseía un aura de autoridad debido a su larga gestión en la torre del reloj e incluso sin hablar, ejercía presión. Para Rin y Sakura, ella era como una maestra de hierro sosteniendo una regla. Solo su aura las hacía temer relajarse. Sin embargo, esta escena era muy interesante a los ojos de Moran. En el pasado, él había sido, de hecho, demasiado indulgente. Quizás, para Lorelei, tal pereza era un pecado incomprensible en sí mismo. Maestro. Rin y Sakura vieron la figura que abría la puerta. Fue como ver a un héroe.
Creían que solo Moran podría salvarlas de su miseria, porque ambas sabían lo despreocupado que era él. Lorelei escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Lanzó una mirada indiferente hacia la entrada, que parecía estar acompañada por un rastro de disgusto. No estaba claro si era insatisfacción por el retraso de Moran o un recuerdo de las burlas de este la noche anterior. Lorelei aún podía recordar vagamente que Moran le había dado una palmada en el trasero la noche anterior, y nunca había probado tal humillación en su vida. Incluso ahora, su parte trasera todavía parecía arder, como enfatizando la vergüenza de esa noche. Por lo tanto, era el propio Moran quien había sido libertino primero, así que no podía culpar a Lorelei por ser tan estricta. El hecho de que ella no viera a Moran como un pícaro lascivo, sino que siguiera respetando al rey de Britania, ya era bastante bueno. Su majestad, su despertar esta vez es más temprano de lo espera. Lorelei abrió la boca con la intención de arremeter. Pero cuando cambió su mirada hacia el umbral, las palabras de reproche parecieron quedarse atascadas en su garganta. Porque esa figura era demasiado deslumbrante. Era como ver la verdadera forma del sol de cerca. Era tan sorprendente que dejaba a uno atónito. Era claramente el nuevo rey que conocía bien, pero después de solo una noche, era como si estuviera viendo a otra persona. Familiar, pero extraño. No solo Lorelei se quedó sin palabras. Las hermanas Tosaka e Irisbiel tuvieron la misma reacción. Al igual que Gray, que había despertado a Moran al principio, estaban tan sorprendidas que no podían cerrar la boca. Maestro, es usted. Rin, ¿qué pasa? ¿Acaso no puedes ni reconocer a tu maestro? Me abandonaste de esa manera ayer. Estoy muy decepcionado. Yo, Rin recordó haber abandonado a Moran y dejar a su maestro enfrentando a Lorelei solo. Al ser mencionada frente a su hermana menor, Sakura, se sintió avergonzada. Después de todo, la presión de Lorelei era demasiado fuerte y era comprensible que la niña tuviera miedo. Jajaja, solo bromeo. ¿Cómo podría tu maestro culparte por algo tan pequeño? Mira qué nerviosa estás. Moran dio un paso adelante y tocó la parte posterior de la cabeza de Rin. Su rostro mostraba una sonrisa gentil. Al pensarlo, había pasado mucho tiempo en Grecia. Ahora, al ver a Rin y Sakura de nuevo, Moran sentía no solo alegría, sino también el deseo de cumplir con su deber como maestro para con ellas. Maestro, Rin no podía hablar, con el rostro sonrojado. Aunque hubo grandes cambios en la apariencia y el temperamento, Rin sintió un rastro de calidez en esta acción. La persona frente a ella no era un extraño. Era el maestro que le enseñó taumaturgia, el maestro que respetaba y una de las personas más importantes para ella. Maestro, ha cambiado tanto, su cabello también ha crecido más. ¿Acaso quiere convertirse en una chica? Sakura miraba a Moran con ojos brillantes, hablando con inocencia. A pesar de que su maestro había pasado por un cambio tan grande, ella todavía tenía la misma mirada de anhelo en su rostro. Sakura, no solo las mujeres llevan el cabello largo entre los magus. También hay muchos hombres que toman esa decisión. Desde el punto de vista de un magus, el cabello, como parte del cuerpo físico, puede decirse que es uno de los mejores medios para el usuario. Moran explicó conocimientos mágicos básicos. Cortó casualmente un mechón de su cabello y, con un ligero movimiento, el delgado y frágil mechón cortó el candelabro de plata. Fue tan afilado como el corte en el lodo, sin siquiera necesitar activar poder mágico. Fue solo un pensamiento. Moran simplemente quería cortar algo, y el cabello se endureció hasta alcanzar una nitidez suficiente para destrozar la platería. ¡Guau! ¡Increíble! Maestro, quiero intentarlo. Sakura también quería aprender el método de Moran. Arrancó un mechón de su cabello e intentó inyectar poder mágico. El resultado fue, naturalmente, un fracaso. El cabello no pudo soportar el exceso de energía y se deshizo. Todavía eres demasiado joven. No hay necesidad de intentar este tipo de cosas tan pronto. Cuando llegue el momento en el futuro, te enseñaré. Sakura, Rin, aceptad esto como un talismán. Moran no desperdició el cabello que había cortado. Aplicó un hechizo simple al mechón, luego lo dividió en dos y se lo dio a Rin y Sakura. Esto podría proteger la seguridad de las dos niñas. Gracias, maestro. Sakura y Rin agradecieron a Moran. Ambas estaban extremadamente felices. No por la preciosidad del regalo, sino simplemente porque su maestro se lo había dado. Si otros magos supieran que este mechón de cabello podría transformarse en un dragón antiguo o un lobo mágico en cualquier momento, probablemente tendrían que tratar a Rin y Sakura como ancestros y nunca se atreverían a ser negligentes en lo más mínimo.
Jeje, es bueno que estéis felices. Morán también mostró una sonrisa gratificada. Ciertamente no permitiría que sus discípulas fueran intimidadas. En los ojos de Morán, este regalo seguía siendo muy ordinario. Los dragones invocados no eran puros, y los lobos eran solo lobos mágicos. Una vez, solía tener lobos gigantes de sangre semidivina tirando de su carruaje cuando viajaba, así que no es de extrañar que piense de esta manera.